En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también Opinión Socialista en la radio. Con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos. Haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Aquí nos encontramos, compartimos y debatimos. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro nuevo programa, el programa número 50, 26 de la segunda temporada. 50 programas, increíble que hayan pasado ya este número. Un agradecimiento a todas y todos los que desde el 2021, en plena pandemia, aportaron para construir este humilde programa donde intentamos sacar al aire las voces de quienes luchan contra este capitalismo decadente e inhumano. Hoy estamos con equipo completo nuevamente, pero desde distintos lugares. Hola Gastón querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda Sergio? La verdad que una alegría enorme haber llegado a estos 50 programas, haberlos compartido con ustedes y con toda nuestra audiencia. Sabemos que es muy difícil hacer este tipo de programas con una mirada clasista, internacionalista y feminista, pero creo que son fundamentales, como vos decías, ¿no? Para escuchar y darle voz a los y las que luchan contra este sistema explotador, así que cuenta con muchísimos medios, ¿no? Así que una alegría, compas, y buen día a toda nuestra audiencia y a Guille también, ¿no? Guille, ya ahí te... También ya viene el pase implícito. ¿Cómo andás, Guille? Bien, ¿cómo andan, compas? Bien. La verdad que sí, contento, me sumo a esta alegría. Bueno, y ahí saludando a Sergio, que en los programas de aniversario está ahí bancando en el estudio, estuvo en el programa del año, hoy en el programa 50. Bueno, la verdad que una alegría siempre estar acá los sábados. Y la verdad que hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy importante, con invitadas de primer nivel, hablando también sobre las luchas docentes, sobre el enfrentamiento al ajuste del FMI, que lo venimos haciendo hace rato ya, pero bueno, en una semana de alto voltaje político y con una crisis que se agrava, es importante, como siempre, poner el foco en las luchas de la clase trabajadora y en los conflictos que se están desarrollando. Así que muy contento de estar en este programa número 50. Y Gastón, ahí Guille nombró que vamos a tener unas entrevistadas de lujo, ¿no? Vamos a estar hablando de las y los que luchan. Vamos a estar con Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN, con Romina de Pla, docente y diputada del FIT Unidad por el Partido Obrero, y también con Gustavo Terés, que es candidato a secretario gremial de la Junta Ejecutiva de CETERA para estas próximas elecciones. Así que grandes luchadores, como lo venimos haciendo a lo largo de estos 50 programas, ¿no? Y luchadoras, perdón. Bueno, y como siempre los saludos, ¿no, compas? Así es, sí, especialmente a Gio y a Marcelo de la producción siempre del programa. Sin ellos sería imposible poder hacer esto. Y un abrazo gigante acá a nuestra operadora estrella que siempre nos salva, las papas del fuego, la querida compa Diana. Bueno, recordar... Sergio, si me permitís, dale. Un segundito, porque antes de continuar quería recordar, lamentablemente este jueves que pasó falleció un compañero con el cual veníamos teniendo mucho diálogo allá en el sur, el compañero Luis Mercurio, que nos ayudó a contactar al LOF de
Jorge Nahuel, de allá de Neuquén. Sí, lo recordamos, lo nombramos mucho en el programa anterior. Exactamente, lamentablemente por un problema cardíaco falleció, así que, y veníamos, bueno, como decía, veníamos manteniendo de nuestra organización contacto con él, cuando vandalizaron la obra del artista plástico Alejandro Santana, así que bueno, toda nuestra solidaridad para sus familiares, amigos y amigas, y fundamentalmente para los y las compañeras de Luis allá, ¿no? Así que Luis Mercurio, presente ahora y siempre. Me sumo, ahora y siempre. Bueno, sí. Recordá que para comunicarte con Opinión Socialista en Radio podés mandarnos un mensaje por WhatsApp al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96. También puedes visitar nuestro Facebook, Opinión Socialista de la Argentina, y dejarnos tu mensaje ahí. Bueno, compas, si les parece bien, vamos con el editorial, en la voz de nuestra querida compa Gio Eiris. Grandes luchas docentes enfrentan el ajuste del FMI. Grandes procesos de lucha recorren las provincias desde hace unos meses. Como Santa Fe, cuyo magisterio empezó con medidas desde principios de mes, cumplió 72 horas de paro esta semana y va a otras 72 la semana siguiente. Antes, Mendoza, donde miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron, obligando al gobierno a realizar una oferta que, aunque insuficiente, no deja de ser fruto de la lucha. Antes del receso de invierno, enormes luchas autoconvocadas protagonizaron las docencias de San Juan y La Rioja, ante la parálisis y complicidad de las direcciones sindicales, en particular de las entidades de base de CETERA, que están integradas a los gobiernos. El paro nacional de CETERA, del 10 de agosto, contra la condena a Santiago Gutman en Chubut, ex secretario general de ATECH, fue acatado masivamente por la docencia, demostrando una voluntad de lucha y un profundo malestar por los bajos salarios, ataques a derechos estatutarios, las imposiciones, como las de la quinta hora o el abandono de los edificios, la sobrecarga laboral, la falta de nombramiento, el vaciamiento de las obras sociales, los hechos de violencia que envuelven a las escuelas, entre otras. Son esas razones las que hacen que la bronca se vaya transformando en lucha, como en Santa Fe, donde la burocracia fue derrotada ampliamente la semana pasada por la oposición clasista y se mantiene una movilización importante en las grandes ciudades. Los gobiernos provinciales responden con descuentos compulsivos y persecuciones judiciales, no solo en Chubut contra Gutman, sino también en Santa Cruz, donde el gobierno amenaza con retirar la personería del sindicato, y hay prácticas similares en otras provincias. El ajuste del gobierno, reforzado por Massa para cumplir el acuerdo con el FMI, golpeó esta semana a la educación con un recorte de 70.000 millones de pesos destinados a programas educativos de apoyos a estudiantes, infraestructuras y equipamiento. El nuevo ministro viaja a Estados Unidos a mostrar que está aplicando las medidas dolorosas que viene reclamando la jefa del FMI. Los representantes de la burguesía se llenan la boca hablando de educación con fines electorales, aunque sus actos de gobierno los desmienten. Unos, como Larreta, atacando abiertamente a la docencia y sus derechos con un mensaje disciplinador. Otros, despidiendo 22.000 docentes, como hizo Kicillof en provincia de Buenos Aires. Las promesas de no pagar la deuda con las necesidades del pueblo, hecha por este gobierno, se incumplen impunemente. Pagar la última estafa de Macri y sus amigos, de endeudamiento y fuga de capitales, son hoy la única prioridad del gobierno, mientras la educación y las demás necesidades populares siguen padeciendo el ajuste en todas sus formas. La clase dirigente y sus diferentes sectores han favorecido el florecimiento de la educación privada, un negocio que se consolidó y extendió al calor del saqueo del país y la instauración de políticas económicas del Fondo Monetario. Por eso,
Cuando la docencia gana las calles en las provincias, está enfrentando ese ajuste, reclamando mejores salarios y enfrentando la precarización y destrucción de la enseñanza pública. Es necesario derrotar el ajuste con la mayor unidad. La CETERA debería ser quien articule y unifique las luchas aisladas en las provincias, aunque no es lo que viene haciendo, debido a su integración con los gobiernos. El próximo 7 de septiembre, en las elecciones de CETERA, se presenta la lista multicolor, encabezada por Angélica Lagunas, de Aten, Romina del Pla, de Suteba La Matanza, Gustavo Terés, de Alzafer Rosario, que integra también en un lugar destacado nuestra compañera María Elisa Salgado, secretaria general de Suteba Tigre. Y en esta lista participa también nuestra compañera Sabrina Simeoni, secretaria gremial de Alzafer Rosario. Enfrentar y derrotar la política de Aleso y Baradel de subordinación a los gobiernos es una condición necesaria para poner un freno a quienes solo priorizan el ajuste y no el derecho a la educación. Por eso, el 7 de septiembre llamamos a votar la lista multicolor, única alternativa a las tradiciones de la burocracia sindical. Estas elecciones deben servir para seguir construyendo una nueva dirección sindical que empuje la organización de la clase trabajadora y la unificación de las luchas contra el ajuste. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Quince minutos pasaron desde las 9 de la mañana y el editorial lo escuchábamos en la voz de Guillermo de los Hoyos. Y bueno, después vamos a seguir hablando ya con nuestras invitadas y nuestros invitados sobre el editorial y el tema del programa de hoy, pero ahora vamos a un clásico de todos los sábados, una pausa musical con la presentación de Sergio. Bueno, vamos a hacer este famoso recreo musical tal cual y tal cual decía el editorial, la lucha de docentes que recorren el país. En muchas provincias esta lucha se hizo con autoconvocatorias por fuera de los sindicatos, cuyas direcciones burocráticas habían cerrado paritarias por migajas. Hemos visto, por ejemplo, en La Rioja, en San Juan, en Mendoza, a las maestras con delantales blancos cortando las rutas, marchando por esos hermosos y tremendos paisajes. Vamos a escuchar una chacarera de Martín Ábalos, que homenajea justamente a los maestres rurales, para recordar que quienes luchan por sus derechos y en defensa de la educación pública cortando la ruta, somos los mismos que todos los días atamos cordones, enseñamos a leer y a escribir y tenemos una palabra de contención. Me abrazo por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras, maestros de campo fuera, pilar de grandes ciudades. Mi canto se va en ternura por la maestra primera, paciencia de misionera del tiempo de la dulzura. Quisiera en su almita pura volcar mi sabia coplera. Al norte de mis anhelos le puso el hombro la escuela. Allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino. Maestra fue mi destino, viruta de tu madera. Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de la frontera. Te dejo esta chacarera sincera y agradecida. No puede con su pujanza, bandera de la enseñanza son los maestros rurales, que sacan de los barriales las flores de la esperanza.
polvo blanco, andando entre tantos changos como si fuera una diosa, con manos de mariposa que nos andaban cuidando. Mandinga se prende fuego contra el dolor de las piedras, se resquebraja la tierra, el sol se rompe en pedazos y la maestra caballo le va cuerpeando a las tierras. Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de la frontera, le dejo esta chacarera sincera y agradecida. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15 puedes abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, seguimos en Opinión Socialista en Radio, como todos los sábados de 9 a 10 por Radio Rebelde AM740. Recordá que podés mandarnos mensajes al 11 68 73 27 37. Y ya estamos, gracias por la paciencia, con nuestras dos invitadas. Empezamos por Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN y candidata a secretaria general por la lista multicolor en las elecciones de CETERA e integrante de la agrupación Docentes en Marcha. Buen día, compañera. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Buenos días, Romina. Recién lo veía a Gustavo por ahí. En primer lugar, agradecerles por el espacio. Entendemos que hemos conformado entre todas las corrientes y agrupaciones y sindicatos combativos una lista, la lista multicolor, para participar en estas elecciones de la CETERA, ¿no? Y con una consigna muy importante, que planteamos que la CETERA necesita una conducción democrática, luchadora e independiente de los gobiernos y del Fondo Monetario. Creo que ese concepto de la consigna central que hemos acordado es el que nos tiene, digamos, que guiar en la campaña, en el debate en cada una de las escuelas, porque es el que sintetiza, digamos, lo que nos está ocurriendo con CETERA, ¿no? Muy bien. Correcto. Bueno, también tenemos a la compañera Romina del Pla, dirigente de la multicolor del SUTEBA Matanza y de la agrupación nacional Tribuna Docente. También la compañera es diputada por el PO FITU. Buenos días, Romina. Hola, Sergio. Hola, Angélica. Hola a todos los que están ahí. También muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, llevando adelante esta campaña, como decía Angélica, por la lista multicolor de la CETERA, entendemos que es una necesidad esta pelea por una nueva dirección en nuestro sindicato nacional, y es muy importante en este marco en que el gobierno se ha despachado con un ajuste fenomenal sobre el presupuesto educativo nacional, nada más ni nada menos que 70.000 millones de pesos. Y refuerzo esta cifra porque esta es la cifra oficial. Hay diarios que mencionan 50.000, pero se quedan cortos. Son 70, que se desagregan en 50.000 millones de Conectar Igualdad, como si los alumnos y alumnas y los docentes tuvieran ya suficiente conectividad. 15.000 millones en presupuesto educativo nacional de infraestructura y 5.000 millones en el reforzamiento de los jardines de infantes. Realmente la CETERA sacó un comunicado ahí como al pasar, pero esta medida merecería un paro activo nacional inmediato, un plan de lucha, asambleas, plenarios de delegados, y realmente este es el foco donde tenemos que poner nuestra atención, ¿no? Y me parece que es clave esto. Ayer estuve en Bahía Blanca y
fue notable que estuvimos con la secretaria general, Analía Luzarreta, que también integra la lista, y bueno, me mostraba escuelas donde tienen un vallado hace más de 5 años y no se ha hecho nada para resolver esa situación de infraestructura, o un gran terreno donde no hay nada, pero hacen falta un polo educativo porque los barrios periféricos no tienen ninguna escuela cercana. Una realidad que nosotros en Matanzas, Romina, tenemos bastante vista, ¿no? Totalmente, por eso me importaba ver que no es solo en el conurbano que están faltando escuelas, sino que están faltando escuelas también en los grandes distritos del interior de la provincia y del país. Entonces, realmente el ajuste de Massa, de Cristina, de Alberto, sobre el presupuesto de infraestructura al servicio de pagarle la deuda del FMI, bueno, es una medida que no podemos dejar pasar y que demuestra por qué necesitamos una nueva dirección que luche, no que aplauda las medidas del gobierno, ¿no? Así que en este punto creo que es de una gran justeza esta campaña que estamos haciendo. Bien, y bueno, vos ya me digo que ya fuiste adelantando la primera parte de todo esto, que es cuál es la situación en la educación, ¿no? Ahora quisiéramos saber en Neuquén cómo es esta realidad que nosotros tenemos acá en Buenos Aires, bueno, en la provincia de Buenos Aires y en varias provincias, es más o menos como describe la compañera Romina. Sí, en Neuquén, digamos, se repite la situación que ustedes tienen. O sea, el abandono de la escuela pública y los presupuestos cascoteados, no solo porque los podan año a año y destinan menos para la educación, sino que los presupuestos, propiamente dicho, están devaluados como están devaluados los salarios docentes. O sea, se votan en octubre, se aplican al año siguiente y cuando se van a aplicar han perdido, digamos, valor justamente por lo que significa la inflación. Ustedes recuerden que en Neuquén hace pocos meses, 2 meses, se cumplió el aniversario del triple crimen laboral. Explotó una escuela en Añelo, en el corazón de Vaca Muerta, en el lugar donde todos los días vemos cómo se llevan millones y millones de la explotación petrolera, las multinacionales, y allí toda una escuela que terminó con la vida de Mónica Jara, de Mariano y de Nicolás, 2 operarios que estaban realizando refacciones. Para que ustedes tengan una dimensión de cómo avanza el abandono de la escuela pública, hoy en la provincia del Neuquén, a esta altura del año, hay escuelas que todavía no iniciaron el ciclo lectivo. Venimos de 2 años de pandemia. El año pasado que comenzamos la presencialidad, durante todo este tiempo no arreglaron las escuelas y tenemos situaciones tremendas de escuelas completas que no iniciaron el ciclo lectivo y estamos, digamos, prontos a iniciar septiembre. Este es, creo que, el cuadro que recorre el país entero, ¿no? O sea, los presupuestos educativos están podados, están devaluados por el proceso estructural de inflación que tenemos en el país entero y con un claro objetivo de seguir podándolos. O sea, recién Romina decía, la medida que ha determinado Massa con este recorte de los presupuestos, 70.000 millones en educación, 10.000 millones en salud y 50.000 millones en vivienda, es tremendo. O sea, es un ataque concreto al conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, por supuesto que rechazamos que la CETERA solo se limitó a sacar un comunicado repudiando el recorte. Acá no necesitamos comunicados, necesitamos que se ponga en pie un paro nacional y un plan de lucha para decir que no acordamos con este ajuste y que vamos a pelear por los presupuestos educativos. Gastón, está muteado, a ver si por ahí... Perdón, estaba muteado. La saluda, buen día Angélica, buen día Romina, Gastón Covino la saluda. Y estas medidas que aprovechó el gobierno que recién mencionábamos, ¿no? Ocultadas detrás de este hecho de corrupción que no solo involucra al kirchnerismo sino también al masismo, ¿cómo impactan concretamente en la educación? Bueno, mirá, es un impacto muy importante porque
Vos sabés que muchas de las pocas obras que se hacen a veces en las provincias vienen de estos presupuestos de nación, y muchos de los programas que llevan a que, por ejemplo, se termine construyendo algún jardín nuevo, algún jardín de infantes, o que se terminen construyendo algunas escuelas nuevas, vienen de ahí. Entonces, que se ponen 15.000 millones de pesos del presupuesto de infraestructura es absolutamente brutal. Y después también es brutal que poden el presupuesto de Conectar Igualdad, porque el argumento es: no hay computadoras por el problema de la importación. Mentira, que se pongan a buscar, seguro van a encontrar. Y si no lo pueden ubicar en educación, en computación, en los equipos para el Conectar Igualdad, que lo deriven infraestructura, que lo necesitamos. Acá no sobra ni un peso, y mucho menos para dárselo al FMI. Y además esto mismo se está reproduciendo hacia abajo, porque en los presupuestos provinciales también están con un ajuste fenomenal. Entonces, y si a eso le sumamos la inflación, vos tenés, como decía Angélica, que las reparaciones, que las obras que habían prometido aparecen a cuentagotas, y lo que estaba a cuentagotas ahora se va a paralizar completamente. Entonces es muy grave la situación, porque a esto hay que sumarle que tenemos los salarios completamente devaluados, y esto es lo que está impulsando el reclamo salarial después del receso en 8 provincias, y se van sumando, porque en Córdoba se acaba de imponer una jornada de paro, los compañeros con las asambleas escolares rechazando las ofertas miserables de Schiaretti acaban de resolver ahora una jornada de paro por el aumento del salario, o sea que se van sumando provincias. Y bueno, está claro, los salarios no alcanzan porque la inflación sigue su curso, porque el ajuste y los tarifazos siguen su curso, y creo que esta corriente de reclamos por el salario, que también empezó a llegar a la provincia de Buenos Aires, hubo una gran jornada de paro en Suteba Bahía Blanca, que entendemos tenemos que generar las condiciones para poder extenderlo a toda la provincia. Bueno, efectivamente son la demostración de que acá el ajuste no puede seguir siendo soportado por la población trabajadora, y mucho menos por la educación, ¿no? Y creo que esto pone al orden del día no solo el paro nacional docente, sino de todas las centrales, y me parece que tenemos que apoyar fuertemente estos procesos que se están desenvolviendo y cumplir la tarea que no cumple la CETERA, ¿no? Que es coordinarlos, propagandizarlos, informar a los compañeros lo que está pasando, y no dejar aisladas a las provincias, porque ya sabemos que luego de la mano de esto viene que la criminalización de la protesta, y hoy tenemos muchos docentes criminalizados por salir a luchar en Santa Cruz, en Chubut, tanto por temas docentes como por temas ambientales, y en otras provincias también, así que más que nunca necesitamos una CETERA con una dirección que no aísle los procesos de lucha, sino que justamente los nacionalice. Por eso la lista multicolor que encabeza Angélica, ¿no? Sí, por eso también en este programa, bueno, la saludo también a las dos, decíamos que las luchas docentes que se vienen dando en las distintas provincias vienen marcando también el camino para enfrentar el ajuste impuesto por el gobierno y por el FMI, ¿no? Entonces, bueno, en esto también queríamos pensar con ustedes la importancia que tienen estas luchas y por qué es necesario unir a las mismas entre sí y con las luchas de la clase trabajadora, ¿no? Sí, creo que es muy importante resaltar, recién Romina lo planteaba, ahí, digamos, venimos de arrancarle a la CETERA un paro nacional, que no estaba en la cabeza de CETERA ni estaba en la cabeza de Baradel, y que incluso los propios compañeros trabajadores y trabajadoras de la educación veían muy difícil poder tener una medida nacional porque ven el escandaloso acuerdo que hay entre la conducción de CETERA con el gobierno nacional. Venimos de ver cómo
hacen encuentros de trabajadores o reúnen a los delegados para escuchar a Cristina, la CTA con la CETERA, la CGT para escuchar a Alberto, y así ninguno hace ningún encuentro de trabajadores para organizar la pelea que necesitamos. Y la pelea, digamos, que vienen llevando adelante los trabajadores y las trabajadoras de la educación, tienen, digamos, varios reclamos importantes. Uno, y particularmente, digamos, es el del salario. Los salarios están estallados, devaluados hasta el hartazgo, han perdido el 50% del poder adquisitivo. O sea, los docentes, muchos en un porcentaje muy alto, están bajo la línea de pobreza, con salarios que acuerdan las conducciones gremiales y que los docentes lo sufren. Esa situación salarial hace que exista conflictos en diversos lugares. El otro gran eje, digamos, ustedes lo mencionaban recién, infraestructura, pero acompañando, digamos, con infraestructura es el avance de las reformas educativas y el cascoteo de las condiciones laborales que tenemos. O sea, estamos perdiendo condiciones laborales, hay un ajuste tremendo, no solo en cambiarnos las condiciones que tenemos, sino también en ajustar lo pedagógico. Quieren una escuela donde cada vez se enseñe y se aprenda menos. Entonces, la reforma educativa va de la mano de los acuerdos que tienen las burocracias sindicales con el gobierno para seguir avanzando contra la escuela pública. La otra cuestión son las jubilaciones. En todas las provincias hay un ataque y es uno de los puntos fundamentales del acuerdo con el FMI, atacar las condiciones jubilatorias. Entonces, y acá también hay un acuerdo de la CETERA para que pase este ataque en nuestros jubilados y jubiladas. Entonces, tenemos que plantarnos en no aceptar la reforma de la edad jubilatoria, en no largar el 80% o el 82% móvil, porque verdaderamente, digamos, son conquistas que hemos logrado con la lucha y que no se la podemos regalar al Fondo Monetario ni a ningún gobierno que pretenda seguir ajustando. Muy bueno, Angélica. Bueno, hemos llegado al momento, ya se nos viene la tanda, y bueno, les proponemos ir cerrando ya esta entrevista. Digamos, el próximo 7 de septiembre se llevará a cabo las elecciones nacionales de CETERA. Una buena oportunidad para enfrentar a la burocracia sindical aliada al gobierno y a su plan de ajuste que ustedes acaban de describir, ¿no? Un minutito para cada una como para que podamos terminarla. Que empiece Gustavo, que no habló. No, Gustavo viene en el bloque siguiente. Bueno, bien. No, creo que está claro que el 7 de septiembre tenemos una pelea importante, no solo con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sino con la burocracia de todo pelaje y particularmente con la de CETERA. Tenemos que poner en pie la CETERA. Necesitamos recuperar la CETERA con el programa de Huerta Grande, con un programa democrático, con principios básicos contra el ajuste en defensa del salario, y para eso necesitamos fortalecer esta lista multicolor, ganar en todos los departamentos, ciudades y provincias que podamos, y dar una gran batalla para decirle al gobierno que la docencia está en pie para defender nuestras conquistas y nuestros derechos, para enfrentar el ajuste y también darle un claro mensaje a la burocracia sindical que nos estamos organizando para recuperar los sindicatos y ponerlos a disposición de los y las trabajadoras de la educación. Muchas gracias. Romina. Sí, como decía Angélica, creo que tenemos una gran oportunidad. Creo que esta campaña y esta lista multicolor que hemos constituido, tan representativa, también es una oportunidad de reagrupamiento en cada lugar para llamar la atención y ser un punto de referencia de la docencia que está buscando un canal para expresar sus reclamos. También el enfrentamiento a la precarización laboral y a la desocupación, que es regla hoy que va avanzando, ¿no?, de una manera terrible. Por eso también el tema del cese de los docentes ATR y tantos otros programas en la provincia de Buenos Aires es muy grave. 22.000 docentes en la provincia de Buenos Aires, y entonces creo que tenemos una gran oportunidad. Así que aprovecho no solo para llamar a todas y todos los que estén afiliados a los sindicatos de base de CETERA a que agenden el 7, vayan a votar, no lo dejen pasar, sino también a que se anoten como fiscales. Tenemos todavía 2-3 días hasta que venza la presentación de los fiscales, y ustedes saben que esto es una diferencia total. Donde tenés fiscales está dando pelea, donde no tenés fiscales
tenés el resultado de que fue a votar casi todo el padrón de la mesa y resulta que además casi todos a la lista celeste. Entonces, un llamado también a las compañeras y compañeros a que se anoten como fiscales para que realmente podamos defender los votos por una nueva dirección en CETERA, que es el voto a la lista multicolor. Muchas gracias, Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a la tanda y después continuamos en la entrevista, como ya lo fuimos adelantando, está el compañero Gustavo Terés para seguir hablando de las elecciones de la CETERA y las luchas docentes. En el laberinto. Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño, el padre Alfredo y el hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto, con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya. Ordena al aire Elisabetta Machado, de lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño juntos en el laberinto. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, animate a salir por arriba. Tenemos un equipo de primera para pelear por la soberanía. Defendemos un modelo económico nacional y popular. Levantamos los trazos por las causas justas, libres y soberanas. En Salir por Arriba no hacemos periodismo. Nos interesan más las causas y las ideas que las noticias y las primicias. Ni objetivos ni imparciales. Rebeldes y revolucionarios. De lunes a viernes de 9 a 11. Conduce Néstor Picone. Salir por Arriba. Radio Rebelde. La radio de todos. Comunicate con el WhatsApp de Opinión Socialista al 11 68 73 27 37. 11 68 73 27 37. Opinión Socialista, repudiamos el ataque a balazos a la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, que se produjo el miércoles pasado a las 19 horas, y exigimos al gobierno municipal y al provincial que se esclarezca este lamentable hecho con tintes mafiosos. Todo nuestra solidaridad para las y los compañeros aceiteros. Así es. Bueno, y seguimos en este programa. Ahora tenemos la presentación con nosotros de Gustavo Terés, que es candidato a secretario gremial por la Junta Ejecutiva de CETERA, hasta hace muy poquito delegado seccional de ANSAFER Rosario, y fue además quien encabezó la lista de oposición más votada en todo el país dentro de los sindicatos docentes. Así que los saludamos. Gustavo, buenos días, gracias por esperar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias a ustedes por llamar. Bien, bueno, las docentes y los docentes santafesinos venimos, yo soy parte de eso también, junto a los estatales, protagonizando grandes jornadas de luchas contra el ajuste de Perotti y de Massa. ¿Querés contarle un poco a nuestra audiencia ahora sobre este proceso? Sí, me parece que juntos los dos podemos ir abonando a este aporte, como vos bien lo planteás, de hace un tiempo. Primero que el reclamo de la reapertura de la paritaria, del adelantamiento de las cuotas, viene de antes del receso invernal. O sea, hay un reclamo que empieza a surgir fundamentalmente de los departamentos opositores y alternativos al oficialismo encabezado por Alonso ahora, pero que son de la lista celeste, Sonia Leso, y que ese reclamo se va extendiendo, obligando a la Comisión Directiva Provincial a tener que también plantear ante el Ministerio de Trabajo la reapertura paritaria, que de no haberse producido, que como no se produjo, se abrió un proceso de asambleas donde lo que nosotros podemos
manifestar, y lo vamos a explicar muy sintéticamente porque si no nos llevaría más tiempo, que ha producido una rebelión democrática impresionante, ¿no? Un hecho inédito en nuestra provincia, donde el mandato de plan de lucha elaborado en la segunda etapa para darle continuidad a este plan de lucha por el Frente por una ANSAFE democrática, una propuesta discutida en la mayoría de los departamentos, arrasó prácticamente a la moción del oficialismo. Casi 10.000 votos de diferencia marcaron una orientación, creo que en varias, que uno podría analizar con 2 o 3 ejes. El primero, el empoderamiento, ¿no? La reafirmación de que en cada departamento existe núcleos, espacios de compañeros que reclaman la apertura de los sindicatos, que reclaman mayores espacios de democratización y obviamente de independencia, ¿no? Exigir que o en todo caso cuestionar a una dirección provincial que se subordina a los tiempos y a las políticas del gobierno provincial, un gobierno conservador, un gobierno vinculado a la escuela privada. Ante este destrato, ante la no reapertura de la paritaria, venimos de un plan de lucha de 72 horas, con una movilización importante con algunas características. Primero, en Rosario se da una impronta muy fuerte de un gremio, de un frente de estatales, de hecho, ¿no? Entre ATE Rosario, ANSAFE, el CIPRUS, sumándose en algunas jornadas que también está con plan de lucha la COA, los docentes universitarios y también los docentes privados. Me parece que este frente de lucha habla de la fortaleza y de la posición unitaria y no sectaria en la lucha de nuestra línea docente, cosa que no se expresa de la misma manera a nivel provincial, donde vemos un accionar de los gremios estatales que inclusive integran la CTA de trabajadores disperso, fragmentado, que conspira en esta posibilidad de golpear al gobierno. Este posicionamiento de las compañeras acercó muchos docentes al sindicato. Hoy hay compañeros que se han animado a mocionar casi en los 19 departamentos, te diría, con esta orientación de lucha. Con mucho entusiasmo participaron en la movilización, con mucha creatividad. Se ha abierto un proceso de debate, un revulsivo al interior del gremio que lo sacó de cierta inercia que venía en los últimos tiempos. Eso todavía no ha hecho que el gobierno haya abierto la paritaria, pero sí ha golpeado fuertemente y ha generado una respuesta totalmente autoritaria, una respuesta que va por fuera de toda negociación colectiva, que es la amenaza a los días de descuento. Esto ha generado un unánime rechazo de los docentes de toda la provincia. Yo vengo ayer de 2 plenarios de delegado en el departamento Caseros, en el departamento López. Había estado el día anterior en 2 reuniones también muy amplias, muy participativas en San Jorge y el Trébol, y también en el departamento Belgrano. Y bueno, el ánimo es un ánimo de rechazo, de enojo, de indignación ante esta actitud del gobierno, que obviamente está basado en un cuestionamiento a las políticas, ¿no? O sea, acá tenemos inflación, el ajuste de inflación, por lo cual hay un deterioro tremendo de los salarios, hay una retracción del poder adquisitivo de las compañeras. Claramente la inflación le va ganando, no alcanza ya con el adelantamiento de las cuotas. Hay una cuota que está liquidada ahora, o sea que no van a adelantar 2 cuotas, que adelantarían una, y también la necesidad de discutir cláusulas de actualización automática, y creo que tiene que haber una orientación nacional en todo el país en esto de ojo con las sumas en negro, ojo con las sumas fijas que achatan las escalas, que deterioran el sistema jubilatorio, que también expresaron las compañeras antes, que crean condiciones para esa armonización que después, bueno, vacía las cajas jubilatorias y las empobrece, y claramente debilita las obras sociales, que en muchos lugares las prestaciones cada vez son más precarias. Me parece que ahí tiene que haber una pauta, una línea programática que debería ser línea para todo
el país. Y se viene una semana con una movilización regional en la ciudad de Rosario, donde van a participar los departamentos del sur y todos los gremios del Estado, que bueno, se perfila como una movilización importante, combativa. También va a haber actos en la regional de Reconquista, donde van a participar el departamento Vera, San Javier, donde nuestros compañeros ya están activando para profundizar el protagonismo y la participación de toda la docencia. O sea, la votación estuvo, el paro es unánime. Lo que se necesita en esta etapa es profundizar los niveles de movilización que tiendan a darle mucho más visibilidad a esta protesta, ¿no? Gustavo, buen día. Sergio te saluda. Bien. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Mira, recién hacías referencia a una cuestión nacional respecto de las sumas en negro, de lo que significa. Nosotros en Buenos Aires ya son viejas conocidas. En programas anteriores veníamos charlando sobre las luchas docentes en diferentes partes del país. Y una de las cosas que planteamos es que CETERA, digamos, está ausente. ¿Qué te parece? ¿Por qué te parece que la actual conducción sigue esta política para aislar? ¿Es para aislar conflictos? Sí, bueno, me parece que es una discusión que ya las compañeras la fueron anticipando, ¿no? Yo vengo de estos departamentos y es tan grande la lejanía de la CETERA, de la conducción de la CETERA, de la base, de los lugares de trabajo, que en realidad tenés que empezar a charlar con las compañeras y los compañeros explicando un poco qué es la CETERA. Claro. ¿No? O ¿para qué está la CETERA? Porque ha sido tan grande la inacción, la integración al gobierno, que solo puede ser referenciada por algunas figuras, caso Aleso, Baradel, y no precisamente en buenos términos. Pero CETERA, ¿para qué? O sea, qué sé yo, uno si pudiera decir, CETERA escucha, queremos plan de lucha, podrían decir los compañeros. Está claro que tenés una conducción de CETERA que desde la asunción del kirchnerismo ha tenido una política muy integrada al gobierno, muy adaptada, excesivamente moderada, con algunos paros de manera espasmódica, en una etapa del macrismo con cierto músculo sindical, pero fundamentalmente no tanto para impugnar las políticas liberales, sino para un proceso de acumulación de fuerza para lo que es su espacio político, para el frente de todo. Por eso nunca terminaron de profundizar un plan de lucha que quebrara muchas veces las políticas de ajuste, y en esta etapa creo que ya supera todas las previsiones, ¿no? Y el último paro, Gustavo, perdón que te interrumpa, pero me lo dejaste pensando. El último paro, ni siquiera llamaron a movilizar al Palacio Pisurno. No, ni siquiera llamaron a movilizar al Palacio Pisurno o a la casa de alguna provincia, y donde vos ves cosas muy preocupantes. Se describió el recorte del presupuesto educativo, es brutal, porque eso implica, como decía la compañera, menos jardines de infante, menos salas de jardines. El recorte del Conectar Igualdad impacta en las infancias y en los estudiantes más vulnerables. Esto no impacta en los sectores de altos recursos o de clase media. Claramente no hay un redireccionamiento de ese dinero. Claramente estas políticas de ajuste deterioran la educación pública desde el punto de vista no solo presupuestario, sino de la posibilidad de acceder a una educación que se aproxime a algo de calidad. Acá hay un retiro del Estado de esta política pública tremenda. Aparte, si la CETERA no articula, no coordina las luchas nacionales, no trabaja con una referencia de un salario, hasta si vos querés mínimo, pero que sea más allá del que han arreglado ahora, uno podría decir que como piso no debería haber ningún docente en el país para pagar a igual trabajo, igual salario, por debajo de la línea de pobreza. Y eso implicaría en algunas provincias casi duplicar el salario, ¿no? Y no dejar estas provincias libradas al azar. Realmente cuesta mucho entender cuál es el rol de la CETERA ahora y que ha perdido la brújula de ese mandato fundacional, ¿no?
Gustavo, Gastón te saluda. Escúchame, te quería preguntar, ante esta situación de la conducción de la CETERA y su acomodamiento, digamos, su inserción al gobierno nacional, ¿no? Y encima teniendo en cuenta la situación que vienen atravesando a los y las trabajadores, como describías vos y las compañeras que te antecedieron. ¿Cuáles te parecen las medidas más acertadas que tendría que tomar la clase trabajadora para enfrentar este ajuste? Mirá, hay medidas que son clásicas. Nosotros no podemos... acá tuviste decenas de miles de trabajadores para apoyar al presidente, pronunciamientos de paro para apoyar al vicepresidente, y el paro para empoderar y para que la clase trabajadora salga a la calle para recuperar lo que le están robando en un ajuste de claro corte, para que lo entiendan el oficialismo de corte macrista. Desplazaron a Guzmán porque decían que era ajustador, lo trajeron a Bataki y era peor, y luego vino el superministro Massa, que está mucho más a la derecha de Guzmán, y donde está negociando cosas profundas de entrega de la soberanía, porque no solo la discusión es el pago o no pago de la deuda, sino la entrega del litio, la entrega de ciertos espacios de soberanía, el tema de las reformas jubilatorias. Yo quiero decirte una cosa, los docentes transferidos, que quedan pocos, que se jubilaron por nación, tuvieron un solo aumento como toda la clase, como todos los jubilados. No están atados como los docentes jubilados provinciales al salario, a los aumentos de los activos, por lo cual están, si nosotros estamos con un 20% atrás de la inflación, los jubilados están casi un 40% de los jubilados nacionales. Y si la CETERA no es portadora de la defensa de eso, ¿quién lo va a hacer? Entonces, reclamos hay un programa mínimo para avanzar, está escrito y está, está más que claro, porque no tenés que mirar más que lo que está pasando en más de una decena de provincias. Las acciones, yo creo que intentar decir un plan, construir un plan de lucha donde el paro sea una instancia más, pero ¿qué pasaría si recuperamos este espíritu federal de la CETERA con movilizaciones o paros regionales, con un proceso de asamblea y actos locales, con un paro nacional, con un plan de lucha encadenado que le dé visibilidad y confronte con esta política de ajuste, y que vaya creando las condiciones desde la docencia, desde los estatales, desde otros sindicatos, también para avanzar en un paro general? ¿Que hace falta un paro nacional de CETERA? No lo discute nadie. Que ese paro nacional de CETERA claramente tiene que cuestionar las políticas de ajuste del gobierno nacional, que la CETERA no lo hace. Yo es vergonzoso. Hacen un comunicado rechazando de una manera muy sintética las políticas de ajuste de Massa, y los párrafos más importantes siguen siendo para cuestionar el kirchnerismo, cuando el ajuste es hoy, cuando nos están hambreando. Hoy hay decenas de miles de docentes que están por debajo de la línea de pobreza, hay miles de cargos que faltan, hay escuelas, como decían las compañeras, donde no se puede dictar clase. Hay una situación muy crítica de la escuela pública. Así es. Y eso requiere de respuestas totalmente diferentes. Así es. Y obviamente, lo último, y un debate, no hay debate. Hay una dirección encerrada que ha capturado a la organización gremial para ponerla detrás de un proyecto político claramente conservador hoy. Eso me parece que también, volver al mandato fundacional. Hay que volver, los compañeros tenemos que volver a hacer que los docentes jóvenes, que los delegados vuelvan a leer la declaración de principios de CETERA. Esa declaración de principios es un programa para la lucha, es una ubicación sobre la escuela pública, sobre el lugar de los docentes y sobre el lugar de la entidad gremial, que esta dirección ha perdido el rumbo, ¿no? Está más preocupado en sacarse fotos con funcionarios del gobierno nacional, con posar al lado del gobierno nacional, que estar en las calles o en las aulas discutiendo con los docentes en las escuelas para confrontar con esta política de ajuste. Así es, Gustavo, tenés toda la razón.
Pero bueno, vamos ya encarando el tramo final del programa y también de la entrevista, pero te quería dejar este último minutito de cierre para hablar de nuestra aldea local de Santa Fe, porque además es una jurisdicción en estas elecciones de CETERA donde se elige congresales a la CETERA y donde compartimos ahí la lista y demás. Te quería dejar este último minutito, si te parece, para que le comentes a nuestra audiencia por qué las y los docentes de Santa Fe tienen que votar nuestra lista del FAT multicolor. Sí, me parece que primero reafirmar que vamos a apoyar la lista y somos parte de la lista multicolor a nivel de la CETERA, y que, como es tradición en Santa Fe, vamos a construir un fuerte polo alternativo y opositor a esta política de la burocracia, ¿no? Que tiende a sacudir esas telarañas que están en una entidad totalmente envejecida desde ese lugar, deteriorada, anquilosada. Y en el marco de esta rebelión democrática, seguir impulsando un espacio en esta elección de congresales, un espacio democrático, combativo, independiente de los gobiernos, independiente de los partidos de turno, que se convierta en un polo de militantes congresales a la CETERA, que intente abrir un debate no solo en los congresos de CETERA, sino que se conviertan en tribunos de clase, en tribunos docentes, para que en cada departamento se discutan las políticas necesarias que necesitan los docentes para defender sus derechos y la educación en su conjunto. Tenemos que defender en esta elección de congresales y consolidar lo que avanzamos en las elecciones anteriores. En los 4 departamentos, nosotros vamos por primera vez en la historia desde el 2000, prácticamente como una lista clasista en todos los términos, plural, democrática, desde la refundación del gremio allá el año 82, por primera vez vamos con una lista en los 19 departamentos. Y eso es un crecimiento, es una consolidación muy importante, que ha recuperado una vitalidad en el gremio que también la había perdido en este proceso de burocratización que nos tiene acostumbrado la lista celeste, que en el departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe, es trabajadora de educación. Así que votar este espacio alternativo, votar a muchísimas compañeras y compañeros que se están poniendo frente en la lucha, en las asambleas, en la visita de la escuela, en el debate, y que no militan desde el atemorizar a los compañeros, desde el miedo, desde el aprete, sino la convicción de que este estado actual de cosas se puede cambiar. Gustavo, se nos terminó el programa. Te agradecemos mucho la presencia, pero tenemos que dar el pase ya al otro programa. Gracias por estar. No, gracias a usted y hasta la próxima. Bueno, ahí se fue Gustavo Terés, gran referente de la lucha de la docencia santafesina, de la oposición a la lista celeste de Baradel y Arezzo. Nosotros se nos terminó el programa, ahí viene el VIP, y nos queda solamente invitarlos al próximo programa, que vamos a seguir tratando el mismo tema, vamos a seguir, porque tenemos hay muchas luchas docentes y también tenemos las elecciones de CETERA. Esta vez vamos a estar con la compañera María Elisa Salgado, y los dejamos con y arriba quemando el sol. Un abrazo a todos, hasta el próximo sábado. Chao, gracias Sergio, nos vemos. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el sábado que viene a las 9 de la mañana por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.